Y si te digo que has sido engañado toda tu vida con respecto a lo que estás comiendo. Y si eres mayor a 15 años, seguramente has visto esta pirámide nutricional de acá, donde básicamente vas a tener abajo lo que sería lo más importante, panes, en el medio seguramente lo que sería la proteína y de último las grasas. Y aquí es donde vengo con un debate que alrededor de 6 años seguramente has visto algún influencer de estos fitness o seguramente has conocido algún influencer que come carne cruda, ya sea en Estados Unidos o acá en Latinoamérica, y lo han satanizado a todos ellos. Y ojo, no quiero que lleguemos a extremos, pero sí quiero que entiendas una cosa. Lo más probable es que esas personas no estaban tan equivocados como nosotros pensábamos. Y es que el 7 de enero de este año, no solo atraparon a Maduro, tenía que decirlo, sino que también sale la nueva pirámide nutricional propuesta por Estados Unidos. Y todo lo que se nos decía a nosotros con respecto a que las grasas son malas, a que comer mucha carne era malo, a que teníamos que priorizar los panes, los arroces, los granos o los procesados, era lo más importante porque la energía supuestamente, según la pirámide nutricional anterior, basaba la energía del ser humano en los carbohidratos, o sea, en los carbohidratos como fuentes de la generación de energía diaria. Esto se explica por un montón de razones, y es que hubo un montón de lobby que se generó en los años 70 y 80, donde las cerealeras estaban buscando la manera de que los granos y los cereales se tomaran como fuente de desayuno y fuente de comida principal. Inclusive seguramente te habrán dicho, si era, no sé, si estás entre los 5 a los 25 años o 30 años, habrás escuchado de que el huevo supuestamente sube el colesterol, o que si comes mucha carne o muchas grasas vas a tener un colesterol extremadamente alto y vas a empezar a engordar mucho. Y si te digo que todo eso es erróneo. Hoy vamos a enfocar tres puntos de dónde vino esta pirámide nutricional, que es la que tanto conocemos antes, cómo está compuesta esta nueva pirámide nutricional y cómo empezar a aplicarlo en tu vida. Y todo con el objetivo, obviamente, de que empieces a mejorar tu salud en este año 2026. Pero antes de continuar, te pido que te suscribas, que le des like y obviamente que comentes cuál es tu opinión al respecto de toda esta nueva polémica o de esta nueva pirámide nutricional que acaba de salir el 7 de enero del presente año. Sin más nada que agotar, vamos a comenzar. La pirámide nutricional que conocemos nace en 1992 en Estados Unidos, donde básicamente el gobierno de los Estados Unidos lo que estaba buscando era poder dar unos planteamientos o unos lineamientos que sus ciudadanos pudieran empezar a seguir para poder tener como una rigidez de cuáles eran los macronutrientes y los micronutrientes necesarios para la vida útil de todas las personas. O sea, escoger una fuente de energía principal que lo pudieran utilizar todos sus ciudadanos. Entonces ahí es donde nace la pirámide nutricional. ¿Qué sucede? Coloca como en la base principal lo que serían todos los cereales, los granos, los panes, harinas procesadas, arroces, fideos, todo esto que son ultraprocesados e industrializados, que está en una base de la pirámide nutricional, donde literalmente lo único que se hace es que toman como fuente de energía principal al carbohidrato. Y ojo, no quiero que satanicemos el carbohidrato en este video, para nada. O sea, el carbohidrato es bueno, obviamente, como en todos los nutrientes o todo lo que sea comida para nuestro cuerpo, hay que hacerlo con medidas exactas, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, ¿qué sucede? Ahí hubo en aquel entonces muchos lobby como para poder satanizar lo que era la industria ganadera y láctea, que lo que empezaban a decir que estos eran los principales causantes del aumento de la obesidad o de personas con alto colesterol en los Estados Unidos. Entonces, se tenía planeado que en 1991 esta pirámide nutricional excluyera o pusiera como un alimento muy dañino a lo que eran todas estas grasas y a lo que eran todos estos alimentos que provenían de la naturaleza. ¿Y qué sucede? Obviamente, la industria carnívora o la industria de la carne y la industria del lácteo hicieron un lobby muy fuerte como para que se pudiera retrasar esto y se colocara en esta pirámide nutricional a la carne y al lácteo por lo menos en una parte más superior de los requerimientos nutricionales de lo que sería el ciudadano estadounidense. Esta pirámide obviamente se internacionalizó. Todos hemos conocido esa pirámide nutricional. Si estás en Latinoamérica o Hispanoamérica, si vives en Europa, seguramente habrás visto esta pirámide. Te habrán dicho cuáles son los alimentos más importantes para consumir y cuáles son los menos importantes para consumir o los que son supuestamente más dañinos. Lo que yo siempre le digo a las personas es que no existe el alimento bueno o el alimento malo. Existe alimento con muchos más nutrientes que
otro y alimentos con menos nutrientes que otros. Y eso lo va a determinar el alimento que escojas, básicamente. ¿Qué empezó a suceder en los Estados Unidos? Hay una alta correlación y te voy a dejar el gráfico por acá para que puedas ir viendo cómo literalmente empieza a subir la obesidad a partir de que aparece esta pirámide nutricional o esta nueva pirámide nutricional, donde se pone de eje principal al carbohidrato. En Estados Unidos, básicamente, antes de 1992, el promedio o el porcentaje de personas obesas o con sobrepeso en los Estados Unidos era aproximadamente del 12%, incluso menos, entre el 12 al 10% aproximadamente. Y la de obesidad extrema era solamente del 4%. O sea, estamos hablando de números que si hoy estás viendo este video, seguramente vas a decir, ¿en serio existieron esos números en los Estados Unidos? Sí. E incluso si nosotros nos ponemos a ver o a diferenciar las personas que viven en el resto de Hispanoamérica o Europa con respecto a las personas que viven en los Estados Unidos, puede dar una idea de lo diferente que son los cuerpos de los estadounidenses con los de nosotros. En Estados Unidos, de verdad que el tema del sobrepeso es un problema muy grande. Y esta correlación, como vuelvo a mostrar en el gráfico de acá, seguramente van a ver que apenas sale esta nueva pirámide nutricional donde se publica, empieza a subir la cantidad de personas obesas hasta llegar al punto de que hoy simplemente estamos hablando de un 40% de la población estadounidense, incluso más, están en sobrepeso. Incluso se puede estimar que un 50% de los estadounidenses están viviendo hoy una diabetes o una prediabetes, y todo esto ocasionado por el alto consumo de azúcares y de productos ultraprocesados. Entonces, ¿qué es lo que hacen el nuevo gobierno o la nueva administración de los Estados Unidos de América? No importa si estás a favor o estás en contra de esta administración, coloca como eje principal el consumo de alimentos naturales, o sea, el consumo de carne, pollo, huevos, verduras, vegetales, y la disminución paulatina de carbohidratos y de productos ultraprocesados, incluso hasta llegar a satanizar los azúcares en los alimentos, y más en los niños menores a 10 años. O sea, estamos hablando de que uno de los productos que mayor cantidad de adicción generan en el mundo, que es el azúcar, se está buscando prohibir en los niños menores de 10 años. Esto obviamente no es como que te van a decir, che, no vas a poder comprar más nunca azúcar, pero sí es una recomendación. Esto se usa o el objetivo de la administración de los Estados Unidos es básicamente poder hacer una vuelta hacia atrás y reducir los niveles más altos de sobrepeso que existen hoy actualmente allá en los Estados Unidos, y que obviamente sigue siendo una influencia no solamente para Occidente sino para todo el mundo. O sea, la pirámide nutricional que se publica en 1992 es la pirámide nutricional que se utiliza para el mundo entero. Obviamente hay países que si China o partes de Oriente Medio que este tipo de pirámides obviamente no se consultan ni se revisan, por eso es que podemos ver tendencias completamente diferentes, pero sí quiero que entiendas que muchas veces lo que te ofrecen o lo que te recomiendan los gobiernos para tu consumo diario o tu nutrición está muy relacionado con ciertas influencias de ciertas empresas o industrias para su propio beneficio. Entonces vamos al segundo punto, que es básicamente cómo está compuesta esta nueva pirámide nutricional, y es completamente sencillo. O sea, no vas a tener un montón de espacios o pirámides en el medio que están básicamente uno acoplado arriba de otro y que no terminas de entender qué es lo que puedes comer y qué es lo que no puedes comer. O sea, es mucho más simplificado, es mucho más simple. Te voy a dejar literalmente en los comentarios la conferencia de prensa de lo que es el secretario de salud de los Estados Unidos, que hace una explicación de lo que se tiene que hacer, que incluso hay un dato curioso, y es que en el año pasado, aproximadamente por ahí por marzo o junio, una cadena muy importante de hamburgueserías hizo un cambio profundo en cambiar el aceite vegetal para fritar sus papas por aceite, o vamos a decirlo así, grasa vacuna o grasa bovina. Eso es infinitamente más saludable que lo que serían los aceites vegetales, por el proceso de conseguirlo. Incluso si ustedes se ponen a ver videos de industrias de aceites, se van a dar cuenta que para producir un litro de aceite vegetal se necesita toneladas de cantidades de semillas para poder hacer, no sé, un litro de aceite de girasol o un litro de aceite de maíz. O sea, es impresionante el proceso. Incluso hay videos, podemos ver la veracidad de esos videos, si son reales o no, donde se sustituye el aceite que va para el automóvil con aceite vegetal que pueden utilizarse para eso. Incluso se han visto documentales donde empresas o industrias que fabrican aceites vegetales como el aceite de soja, el aceite de maíz o aceites de girasoles, pueden literalmente, las empresas que fabrican aceite para vehículos compran esas industrias, lo único que hacen es que sustituyen los materiales que se utilizan, pero toda la maquinaria la dejan tal cual. Entonces, ¿cómo se va a enfocar esta nueva pirámide nutricional?
ser simple. Va a tener 3 aristas. La primera va a ser enfocar la proteína y la carne como la fuente principal de la energía. O sea, ustedes van a enfocarse en comprar o en buscar comer carne, pollo, cochino, legumbres que contengan básicamente una mayor cantidad de proteína, aunque las legumbres son más carbohidratos que proteína, pero eso es tema para otro video. Pero lo que sí quiero que entiendan es que la proteína va a ser su fuente principal. ¿Y cuánta carne tienen que comer? Simple, tienen que comer entre 1.2 kilogramos a 1.6 kilogramos de proteína por kilogramo de peso. O sea, supongamos, si tú pesas 60 gramos, tendrías que estar consumiendo 1,2 gramos. O sea, sería aproximadamente 80 gramos de proteína, que equivaldrían a casi 400 gramos de pollo o 10 huevos. Oye, despacio, cerebrito. Como les digo, eso va a depender de tus requerimientos calóricos, porque si eres deportista y eres una persona altamente atlética, tendrás unos requerimientos nutricionales, y si eres una persona un poquito más longeva o una persona un poquito más sedentaria, capaz vas a necesitar un poco menos. Segundo, las verduras y las frutas. Las verduras y las frutas van a ser tu fuente principal de carbohidratos. O sea, van a ser esa fuente principal que va a sustituir a los ultraprocesados o a los panes o a las harinas, y vas a empezar a consumir más papas, zanahoria, batata, verduras con mayor cantidad de fibra, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a alargarlo. Aquí la recomendación es simple, y es que tienes que consumir entre 2 a 4 veces al día esta cantidad de alimentos, o sea, de verduras y frutas. Puedes comprarte una banana, puedes comprar manzana, peras, la fruta de tu preferencia, sea uva, patilla, lo que sea. Todo esto lo que te va a dar a ti es esa fuente, digamos, de carbohidratos o de azúcares naturales, que de naturales va a depender un poco de cada uno de los influencers que ustedes escuchen, pero lo ideal es que puedan sumar entre 2 a 3 porciones por día, para que puedan tener una cantidad de nutrientes y vitaminas que van a ayudarte a ti en tu día a día. Y de verduras, porque necesitas fibra para poder mantener a tu organismo vivo y que pueda utilizar eso para las microbiotas de tu cuerpo. Y por tercero, pero no menos importante, es reducir a lo más mínimo. Incluso te habla de entre 1 a 2 porciones al día de estos ultraprocesados o panes. O sea, básicamente no es eliminar estos alimentos, sino simplemente reducirlo a lo más mínimo posible. Incluso te dicen que si los puedes eliminar, muchísimo mejor, pero lo que está buscando esta nueva pirámide nutricional es que puedas sustituir todo ese alimento ultraprocesado y empiezas a comer alimento más natural, más real. Y te preguntarás, y Sergio, ¿cómo puedo empezar a consumir o puedo llegar a entender este tema de la nutrición? Y para mí es uno de los puntos más impresionantes, más entretenidos de lo que sería la forma de vivir, y es que hay una frase que siempre me decía mi mamá, que era: nosotros somos lo que comemos. Entonces, si tu comida es comida chatarra, comes todos los días frito, ultraprocesado, comida que no te da ningún tipo de nutriente, lo más probable es que te la pases cansado, sin energía, con ganas de no vivir o cosas de ese estilo. Y lo que yo te puedo recomendar a ti es que esta pirámide nutricional, como te digo al principio, si estás o no estás de acuerdo con la administración, lo que yo sí te puedo decir es que están buscando darle una vuelta a las recomendaciones previas que antes existían. Antes, y seguramente lo habrás escuchado, y si no lo habrás escuchado te lo voy a decir en este momento, la recomendación era que tú tenías que comer entre 2000 calorías diarias para todos los seres humanos. Y a medida que uno va creciendo y entendiendo un poco más allá la nutrición, te vas dando cuenta de que esos 2000 calorías no es lo mismo para una persona que mide 1,90 y pesa 80 kilos a una persona que mide 1,50, tiene 50 años y nunca hace ejercicio en su vida. Su tasa metabólica basal, que es básicamente la energía que tú necesitas gastar todos los días, es completamente diferente. Y entra una nueva filosofía que le llaman calorías entran, calorías sales. O sea, es la cantidad de calorías que tu cuerpo necesita para poder vivir. Y lo que hacen estos ultraprocesados, o lo que hacen estas comidas como los carbohidratos y azúcares, es que no te permiten tener una saciedad completa. Entonces terminas comiéndote un pan, un sándwich o algo que tenga este tipo de harinas. Y sí, son riquísimas y todo lo que tú quieras, pero a los 30, 20 minutos, 15 minutos vuelves a tener hambre nuevamente. Y lo que se busca con comida real es que cuando tú te comes un plato de pollo o una carne con huevo y palta, o un plato con un cochino con un chorizo y qué sé yo, un pedazo de queso, lo más probable es que al comer eso te vas a sentir muchísimo más saciado por muy largo tiempo, y vas a sentirte incluso hasta con más energía y no vas a tener hambre inmediatamente. Y lo que tienes que hacer es muy sencillo, es escoger una lista de todas estas 3 cosas, de alimentos que a ti te gusten. Puede ser carne, pollo, pescado,
pescado, mamut si querés, alimentos que contengan proteína animal y contengan grasa animal, huevo es súper importante, y entre los vegetales también los que más te gusten, entre donde va la palta, que es una grasa, pero obviamente en forma de vegetal, hasta, no sé, papa, boniato, frutas, y escoge un grupo de vegetales que puedan sumar a tu dieta. Con esto no quiero decir que elimines por completo el arroz o los fideos, no, puedes dejarlo en tu dieta diaria, pero trata de consumirlo en menor cantidad. Y lo que sería los fideos, yo te recomendaría algo que a mí me encanta hacer, es que yo hago mis propios fideos en la casa. O sea, me compré literalmente una cosa de fideos así, después se lo voy a mostrar en la foto, donde principalmente a mí me gusta agarrar, es muy sencillo, por cada 100 gramos de harina, un huevo, y con eso vas a hacer fideos caseros que van a ser muchísimo más ricos e incluso que van a ser mucho más nutritivos, porque puedes jugar a hacer fideos de espinaca, hacer fideos de remolacha, etcétera, etcétera, etcétera. Y con este punto tienes que enfocarte en 4 aspectos. Principal, proteína, ya te lo dije anteriormente, tiene que ser entre 1.2 a 1.6 gramos de proteína por cada kilogramo de peso. Si pesas 60 kilos, consumes 80 gramos de proteína. En las grasas es la misma fórmula, pero 0,7 gramos de grasa a 0,9 gramos de grasa por cada kilogramo de peso. O sea, si pesas 60 kilos no podrías pasarte de los 55 gramos de grasa. Sergio, ¿qué es una grasa? Bueno, una grasa es un macronutriente, porque el grasa no es lo que tenemos acá en los rollitos o en lo que nosotros estamos acumulando, sino grasa es un macronutriente que utiliza nuestro cuerpo para poder tener energía, que conglomera lo que sería las calorías que tu cuerpo necesita para vivir. Y los carbohidratos es simplemente, ya no existe una fórmula de necesitas tanto o necesitas, no sé, 1,5 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso. No, esa fórmula dejó de existir, como dice esta nueva reglamentación o información nutricional que da la Administración de los Estados Unidos para el resto del mundo, es que deberías consumir la menor cantidad de carbohidratos posible. Ahí, entre el estudio que ellos estaban analizando, hablan que incluso hasta deportistas deberían consumir entre 1,5 a 2,5 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso. Si nos vamos a la pirámide anterior, la recomendación para deportistas era entre 5 a 7 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso. Eso era una cantidad de carbohidratos inimaginable. Entonces, la suma de todo eso te da una total de calorías que tu cuerpo consume por día. ¿Y cuántas calorías deberías consumir? Pues va a depender de ti. Te voy a dejar un link acá abajo donde tú puedes calcular la cantidad de calorías que tu cuerpo necesita para poder vivir. Puede estar entre los 1500 a los 2700 calorías, simplemente para que puedas subir o bajar de peso. Te lo voy a poner así de simple. Si tus calorías diarias para consumir, en mi caso, son de 2500 calorías, si yo consumo 2300 calorías por día, yo voy a estar bajando de peso, porque voy a estar en un déficit calórico y mi cuerpo va a empezar a utilizar las grasas para sustituir esa falta de calorías o de energía que mi cuerpo no tiene. Y si consumo por encima de los 2500 calorías, mi cuerpo va a almacenar grasa, porque tengo un sobrante de energía que literalmente lo va a utilizar el cuerpo para futuras ocasiones. ¿Y cómo puedes llevar ese control? Hay un montón de aplicaciones, es muy sencillo. Vas a agarrar la aplicación de tu preferencia. Yo uso MyFitnessPal, es la que a mí me ha ayudado, la que a mí me ha funcionado, y lo único que vas a hacer es que cada vez que vayas a consumir, sea arroz, papa, fideos, carne, huevo, lo que sea, vas a ir anotando en esa aplicación. Incluso tiene para poder escanear un código de barra, y vas a utilizar las proporciones que utilizaste para tu comida. Si comiste 100 gramos de pechuga de pollo, vas a poner en la aplicación 100 gramos de pechuga de pollo, y ahí vas a empezar a traquear y a empezar a monitorear cómo te vas sintiendo día tras día. Yo, por ejemplo, cuando consumo menos cantidad de carbohidratos, tengo mucha más energía a la hora de trabajar, y los días que consumo más cantidad de carbohidratos, por lo general siento esa pesadez, esas ganas, no sé, de acostarme a tomar una siesta o ese tipo de cosas que se deben a picos de insulina, que hoy no voy a ponerme a hablar de eso, pero sí quiero que puedas entenderlo. Y si llegaste hasta acá, dale like si te gustó el video, obviamente. Si no te gustó el video, igualmente dale like, suscríbete, y espero ese comentario. O sea, dame tu opinión, quiero abrir debate allá abajo. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con estas nuevas medidas? ¿Qué piensas con respecto a estas industrias y lobistas que lo único que les interesa es obviamente maximizar sus ganancias para beneficiarse ellos mismos a costa de todo este problemón que pasó después de influir en esa pirámide nutricional de 1992, que hizo que la población pasara del 12% al 40% de obesidad? Así que sin más nada que acotar, pero te sirve este video. Si vas a seguir esas recomendaciones nutricionales, en los comentarios, y nos vemos en la próxima. Chau, chau.